Bueno, gracias. Se escucha así. Agradezco a la gente de CLAS por invitarme a esta reunión. Un poco lo que yo les voy a contar tiene que ver con una tecnología que está disponible en el mundo hoy principalmente pensada para maíz, pero surgió una idea de evaluarlo en sorgo y me parece que puede significar un antes y un después en lo que tiene que ver con el ensilado de cultivo. A ver, abajo pasa, ahí está. Querramos o no querramos, siempre que hablamos de ganadería en Argentina, sea de lechería o de ganadería de carne, el pasto siempre aparece en la ecuación. Y sin dudas que lo que uno ve cuando analiza curvas de producción de pasto en cualquiera de las áreas agroclimáticas en las que producimos, lo que nos encontramos es variabilidad en la oferta. Obviamente, para atenuar esa variabilidad en la oferta, los silajes y las reservas forrajeras han entrado como una estrategia para aportar suplemento al pasto, en algunos casos, o terminar siendo la dieta base en la alimentación a corral, y esto en general lo que nos muestra a nivel país es por qué, a pesar de la agresividad con que avanza la agricultura en los mejores suelos, seguimos viendo vacas en zonas agrícolas, y mucho que ver tiene esto con el área que se está destinando anualmente en materia de superficie para ensilado. Los chicos mostraron hoy esto mismo en un gráfico que ve cuál ha sido la progresión en los últimos años a partir de las estadísticas de la Cámara de Contratistas Forrajeros en el área que se está ensilando a nivel país. Y sin dudas, como ellos dijeron, hoy ya estamos hablando de 1.800.000 hectáreas, algo menos la campaña pasada por una cuestión climática puntualmente, pero esto un poco va de la mano con la superficie de pasto que se le ha ido restando a la ganadería, se lo estamos poniendo como forraje conservado en el comedero, y el maíz sigue siendo el cultivo, tanto en Argentina como en el mundo, que más ensila. Y sea maíz o sea sorgo, desde el punto de vista de la vaca que lo va a utilizar, sin dudas que la relación grano-planta es determinante. Hoy la primera charla marcó y me puso contento que el primer criterio debería ser grano, y no estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo lo que se decía desde 1960 en Estados Unidos, pero increíblemente hemos tardado un montón de años en el mundo para darnos cuenta que ese debería ser el foco siempre. Después todo lo que venga después en trabajar en una mejor calidad de planta, bienvenido sea, pero la relación grano-planta es determinante, no solamente porque el cultivo va a producir más toneladas de materia seca por hectárea, sino porque pasa esto en la vaca que lo va a utilizar. Lo que se ve acá son dos curvas de degradación ruminal. La que está en color gris lo que muestra es la degradación ruminal de un material con más grano y menos planta. Lo que está en color verde lo que muestra es la degradación de un material con menos grano y más planta. Y lo que se ve que si esos silos tuvieran tiempo suficiente dentro del rumen de una vaca, obviamente en ambos casos uno lograría una degradabilidad potencial semejante, lo cual nos haría decir que si tuviéramos 72 horas de este silo en el rumen, los dos materiales serían aprovechados en torno al 70%. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el rumen es un ambiente dinámico donde entran y salen cosas permanentemente. ¿Y cuánto en promedio una vaca tiene un silo dentro del rumen expuesto a la digestión? En promedio 24 horas, en un rango de 0 a 48. Con lo cual, lo que se ve en la línea roja es que las dos curvas se separan, y si yo veo las curvas en detalle me voy a dar cuenta que en realidad el material que tiene más grano y menos planta es el material que está en color gris, es el material al cual la vaca le va a poder sacar prácticamente 10 puntos más en materia de degradabilidad que al material que tiene menos grano y más planta. Entonces, desde ese punto de vista, quien más aporta nutrientes a un potencial rumiante que va a consumir ese silo, sin dudas es la relación grano-planta. Y esto también lo demostró el grupo de Balcarce, en donde ellos hicieron una devaluación de la degradabilidad del Stover, o sea, el tallo y la soja, hablando de maíces hileros, maíces graníferos, sorgos de bajo tanino, de alto tanino, y lo que se ve es que el Stover, o sea, el tallo y las hojas, en general, de todos esos materiales, se degrada más o menos lo mismo en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que lo que marca la diferencia en el aporte de nutrientes es el grano que venga. ¿Está bien? Entonces, si yo no tengo grano, ya estoy arrancando con el pie izquierdo.
Ahora, nos preocupamos un montón por llegar con grano al momento del ensilado, pero es muy importante saber que si ese grano no está adecuadamente procesado al momento de ensilar el material, gran parte de ese grano se va a desaprovechar. Esto se ve gráficamente en este trabajo, en donde se sometió a un análisis que se llama Kernel Processing Score, que es un sistema ideado por Mertens, la evaluación de diferentes... Simplemente es que, sometido a este análisis de evaluación de degradabilidad, se considera que toda partícula de almidón que pase una zaranda de 4,75 milímetros va a ser aprovechado ese almidón por parte del animal. Entonces, con esta metodología se considera que si estoy con el 70% del almidón por encima de la zaranda, por debajo de la zaranda de 4,75 milímetros, el procesamiento de ese grano en el silo fue excelente. Si estoy entre 50 y 70% de almidón recolectado por debajo de la zaranda de 4,75 milímetros, estoy con un procesamiento bueno. Si estoy con menos del 50% del almidón de la muestra colectado por debajo de la zaranda de 4,75 milímetros, el procesamiento fue malo. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Que en la medida que el KPS aumenta, el Kernel Processing Score, o sea, la proporción de almidón que pasa a la zaranda de 4,75 milímetros aumenta, que es lo que está en barra roja. La barrita azul, que es el almidón colectado en la bosta de las vacas que comían ese silo, disminuye. Y en la medida que hay cada vez menos almidón por debajo de la zaranda de 4,75 milímetros, o sea, la barra roja se achica, la azul aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez más almidón en la bosta. ¿Está bien? Entonces, si nos preocupamos por tener grano en los materiales al momento del picado, nos tenemos que preocupar porque ese grano esté disponible, o el contenido de ese grano, que es el almidón, esté disponible para que las bacterias ruminales puedan hacer uso del mismo. Entonces, en esta regresión, que es lo que se muestra, almidón en materia fecal, nivel de procesamiento de grano, y en realidad es una correlación negativa. ¿Y dónde se hace cero? Cuando el 86% del almidón pasa la zaranda de 4,75 milímetros, el nivel de almidón en bosta es cero. ¿Está bien? Entonces, ese sería el punto de equilibrio al cual uno debería llegar para no encontrar almidón que viene de un silo en la bosta de las vacas. ¿Cuál es el problema histórico que hemos tenido en Argentina y en diferentes lugares del mundo donde se hace silo? El problema con los opuestos. ¿Qué son los opuestos? Que muchas veces el contratista llega a los establecimientos agropecuarios y se encuentra que el nutricionista le dice: necesito fibra larga y el grano procesado. La felicidad completa no existe. Eso muchas veces es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el procesamiento de granos principalmente va de la mano del uso de un sistema de procesamiento que llaman crackers, que el tamaño o el largo de la fibra genera ciertas limitantes físicas al funcionamiento del cracker. Entonces, detrás de todo esto que venimos hablando, obviamente el mundo y las empresas vinculadas a la confección de maquinarias para ensilado ven la problemática y trabajan en consecuencia. Entonces ha habido una gran evolución en el desarrollo de sistemas de procesamiento para llegar últimamente a este sistema de procesamiento que quizás es lo que permite romper esa incongruencia. Este es un sistema que en el año 2008, dos personas en Estados Unidos, Olson y Dale, se pusieron a pensar, rascándose la cabeza, diciendo: ¿cómo podemos hacer, los dos vinculados a nutrición de vacas lecheras, cómo podemos hacer para tener un procesador que nos permita tener fibra larga y grano procesado? Entonces idearon un prototipo de lo que llamaron Shredlich, que es lo que vieron recién, en donde sus ideas originales fueron las siguientes, pensando siempre ellos en maíz. Poder tener fibra efectiva en el silo de maíz sin necesidad de agregar paja, por ejemplo, en una ración de vacas lecheras. O sea, establecieron un rango de longitud teórica de corte de 26 a 30 milímetros y eso permitía trabajar con un cierre de rodillos en el cracker de 2 a 3 milímetros, con lo cual lograban fibra larga y grano procesado. Por otro lado, ustedes saben que en todos estos sistemas estabulados se usa mucho un sistema de evaluación de las dietas y del picado que se llaman las zarandas de Penn State,
en donde si uno mete una muestra de material y lo zarandea, en general se considera que todo lo que quede por encima de la zaranda de 19 milímetros es la fibra larga que va a generar motilidad ruminal y rumia, tan importante en ese tipo de dietas. Entonces, lo que ellos apuntaban era a poder lograr con este procesador más proporción del material por encima de la zaranda de 19. En definitiva, lo que estarían buscando es fibra más larga. Por otro lado, incluso apuntaban con esto a querer lograr un mejor procesamiento de grano que el que se lograba con procesadores tradicionales, incluso picando en un tamaño más fino, en esos procesadores convencionales. Y por otro lado, lograr un mejor aprovechamiento de fibra sin necesidad de caer en otro tipo de genotipos en materia de maíces, como pueden ser los BMR, que ustedes saben que tienen menos lignina y por ende fibra más accesible para la flora ruminal. Y esto del mejor aprovechamiento, ¿dónde viene? Se ve claramente en esa imagen. Eso es un silo tratado con Schredlich que yo tomé en el año 2011, esa foto, en Idaho. Y lo que se ve es que el material está todo como deshilachado, si se dan cuenta. Entonces el concepto de lo que ellos dicen es que esto lo que estaría haciendo sería como desgarrar ese material y hacer que cuando esa fibra entre al rumen de las vacas va a tener muchos más puntos de acceso a la flora ruminal para acceder a esa fibra. Y no son todas fibras muy parejas y cortadas homogéneamente como uno ve normalmente cuando se procesa el material con otro tipo de procesadores convencionales. Cuando se empezaron a hacer las primeras evaluaciones en esto, que estuvo de la mano de la gente de la Universidad de Wisconsin, claramente mostraron eso. Lo que se ve arriba es el porcentaje de almidón que pasa a la zaranda de 4,75 milímetros cuando el silo de maíz se sometió a un procesamiento con Schredlich versus cuando se sometió a un procesamiento con un procesador convencional, que es el kernel processing. Y lo que se ve ahí básicamente es que incluso con Schredlich se logra una mayor proporción de almidón por debajo de esa zaranda de 4,75 milímetros. Acuérdense que yo les dije, 70% es un procesamiento muy bueno. Con Schredlich, sobre una evaluación de 14 silos, se logró 72,4%, y con el procesador convencional, con el corn cracker convencional, se logró 67,6%. Es bueno, pero no está por encima de 70%, no es muy bueno. Y en cuanto a lo que se ve, la proporción de las muestras, el problema es que no pude usar láser porque la pantalla no lo toma, en la pantalla de cristal, pero lo que se ve acá es que la proporción de material que colectan en la zaranda de Penn State por encima de 19 milímetros es prácticamente con este procesador comparable a la que se consigue con un heno cortapicado, con lo cual, ¿qué estamos teniendo? Fibra larga en el silo que nos independiza de la necesidad de usar muchas veces una paja de mala calidad para hacer mover el rumen. Y todo lo que sea de mala calidad, que uno lo pueda sacar de la dieta a costa de meter algo de mejor calidad, obviamente va a tener un impacto en producción. Entonces, esta es un poco cuál fue la evolución en Estados Unidos de este tipo de procesadores. En el año 2008 se sientan estas dos personas a pensar a la idea. En el 2010 ya tienen los prototipos incluidos en 3 picadoras, en donde básicamente picadoras vinculadas a universidades norteamericanas. Ya en el 2011 a 11 máquinas se le ponen procesadores. 2012 a 49 máquinas, la mayoría CLAS, pero también habían empezado a generar prototipos que se podían usar en otro tipo de maquinarias del mercado norteamericano. 2013, 2014, ven cómo va creciendo, y en el 2015 CLAS a nivel mundial compra la patente de este procesador, con lo cual hoy es tecnología exclusiva de ellos y se ofrece para trabajar dentro de este reloj de posibilidades de los diferentes usos de cracker en lo que es la curva de la derecha, en donde uno estaría buscando los máximos tamaños de picado para determinadas dietas y grano totalmente procesado. Para que vean, la gente de Wisconsin no solamente hizo evaluaciones prácticamente de laboratorio y de campo, sino que también es información que está consolidada. Ellos simplemente, por ejemplo, en estos trabajos que están publicados del grupo de Shaver y Ferrareto, muestran que reemplazando el 50% de la dieta de un maíz tratado con el procesador convencional por un 50% de la dieta del mismo maíz tratado con Schredlich, eso tiene un impacto en producción de leche en vacas de más de 40 litros, de 1 litro vaca día en promedio entre semana 2 y 8 de lactancia. Y cuando uno ve
y un poco la explicación tiene que ver más que nada con accesibilidad al almidón, si bien también están hablando de efectos sobre la degradabilidad de la fibra, que todavía desde el punto de vista estadístico no está totalmente respaldado. Segundo trabajo en donde se evalúa reemplazar el 45% de una dieta de vacas en ordeñe de silo tratado con el procesador convencional por 45% de la dieta tratada con Schwellich o por un 35% de procesador convencional más un 10% de heno cortapicado, en todas las dietas además había silo de alfalfa, muestran en vacas de más de 40 litros una producción promedio a lo largo de 14 semanas de lactancia de 1,5 litros por vaca día, en vacas de más de 40 litros estamos hablando. O sea, realmente esto yo creo que rompe lo que yo digo con la barrera mental de los 40 litros en muchos sistemas estabulados, en donde están ahí que 38, que 39, que no podemos pasar de 40. O sea, cuando uno quiere hablar de vacas de más de 35 litros, el problema son los forrajes. Y esto realmente es una tecnología que ha permitido consolidar ese tipo de planteos intensivos. Como dije cuando empecé, la agricultura nos va corriendo, los mejores suelos y ambientes productivos, como dice ahí, tienden a la agricultura y nos va empujando a la ganadería hacia la marginalidad. Cada vez es más frecuente encontrar baja fertilidad y pluviometría limitada o en exceso en los ambientes donde nos toca hacer ganadería. Yo soy productor de carne en Cuenca del Salado y a veces nos encontramos que en ciertos ambientes tenemos suelos que tiene un nivel de arcilla alto, en donde si no llueve producís como en una maceta, y si llueve demasiado el agua se te queda arriba. Entonces muchas veces es una complicación en esos ambientes. Y como dice acá, hay una necesidad creciente de cantidad y calidad de forraje y o energía, tanto en dieta para producir carne o leche, como para producir también energías alternativas, porque acá estamos hablando de que hoy uno de los principales problemas en los que se está centrando la distorsión económica argentina tiene que ver con energía, y sabemos que los silajes pueden llegar a ser un componente muy importante de la dieta de un biodigestor que genere gas, que es una fuente de energía. A mí en el año 2008 me tocó ir a Chile a dar una charla sobre cuál es el mejor silo de maíz que podemos producir para alimentar un biodigestor, como forma de generar bioenergía. Entonces acá estamos hablando de que el biodigestor funciona como una vaca, con lo cual no solo estamos pensando en que estos silajes pueden alimentar vacas, sino que el día de mañana también podrían alimentar biodigestores que nos ayuden a paliar esta problemática. Y en todos estos ambientes en donde la problemática que nos encontramos es marginalidad, bienvenido sea el sorgo, como digo yo. Y en Argentina tenemos una gran área para hacer sorgo. Fíjense que por encima de esa isoterma de 14 grados centígrados y a la derecha de la isoguieta de los 500 milímetros, todo eso es área donde podemos hacer sorgo. Entonces, fíjense la potencialidad que podemos llegar a tener con el cultivo, que muchas veces cuando nos corremos de determinadas situaciones, ya no hay forma ni siquiera ni con densidades y demás podamos manejar con maíz rendimientos aceptables. No obstante, lo que uno se encuentra es que la gente, pudiendo hacer sorgos que te garantizan estabilidad en rendimiento entre años, hace maíz. ¿Por qué? Hace maíz que de 5 años por ahí hay 4 que los rendimientos son más o menos y uno que el rendimiento viene más o menos bien simplemente por agua, por lluvia muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si hago silo de sorgo, el grano termina entero en la bosta de las vacas y no me sirve para producir. Ese es el concepto. Entonces, al igual que en maíz, en sorgo, rendimiento y calidad está atado al grano. Acuérdense la gráfica que les mostré y lo que era la degradabilidad del Stauber de todas las plantas que les mostré, desde maíces hasta sorgos de diferentes genotipos. Y no solamente la calidad, sino también el rendimiento. Fíjense, esto lo que muestra es rendimiento en kilos de materia seca por hectárea de diferentes genotipos de sorgo, y como ven, estas son una evaluación de varios genotipos, varios biotipos en el país, una tesis de un estudiante de agronomía, y lo que se ve, materiales forrajeros, doble propósito, hileros y graníferos, los que más rinden en materia seca por hectárea son los graníferos. ¿Y por qué rinden más? Porque el 50% del rendimiento en materia seca por hectárea está expresado por la panoja.
Y ese es otro tema que tenemos que tener claro. La materia seca en una planta de sorgo o una planta de maíz depende de la relación grano-planta, no depende del color de la planta. Muchas veces yo podría encontrarme frente a un maíz con un color verde de punta a punta de la planta y una mazorca grande así, llena de grano, y poder tener 45% de materia seca, y eso no sería un problema, al contrario, sería lo mejor que me puede pasar, pero también me puedo encontrar con una planta de maíz totalmente amarilla, con una mazorca chiquitita así, y tener 30% de materia seca. Entonces la materia seca como dato aislado no dice nada. Necesitamos saber que depende de la relación grano-planta y necesitamos tomar la decisión de cuándo picar mirando la planta, el estado de madurez del grano, porque mientras yo pueda esperar hasta que en un maíz, por ejemplo, se consolide lo que se llama capa negra, que se corta la relación grano-planta y no hay más almidón que se acumule en el grano, o en un sorgo esté pasando grano pastoso a grano maduro, mientras yo pueda seguir ganando, lo que estoy ganando es almidón, rendimiento en materia seca por hectárea y materia seca en cada kilo y nutrientes, obviamente, en cada kilo de silo que me voy a llevar. Porque después viene la vaca que lo va a usar y a la vaca le gusta más el grano que el tallo y las hojas. ¿Y qué problema tenemos en el sorgo? Peor que el maíz, digamos. Granos más chicos, más problema. O sea, con esta incongruencia, entonces, si yo pico un pedazo de tallo de sorgo de este tamaño, cuando ese pedazo de tallo paso entre los dos rodillos, los rodillos se van a querer acercar, no se van a poder acercar del todo porque el pedazo de tallo pasa entre ellos y el grano que pase por el no se rompe. Ejemplos tenemos de sobra, donde quieran. Esto, por ejemplo, el mayor productor de carne de pollo de Venezuela, que como segundo negocio armó un feedlot para poder usar gran parte de todo el subproducto de la avicultura, y la base de ese feedlot, silo de sorgo. Así estaba el grano en el silo de sorgo, así estaba el grano en la bosta de los animales. Esto para ir a un lugar más familiar para ustedes, en la zona del Trébol, acá en Santa Fe, en un año que me tocó una reunión con un grupo de productores en esa zona. Entonces estamos viendo vacas con un acceso a una dieta en base a silo de sorgo, con grano, con problemas en el procesamiento, y cuando nos vamos a la bosta, ¿qué es lo que encontramos? Lo que muestra la imagen. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? El sorgo no sirve. Lo que no sirve es que el grano quede entero en el silo de sorgo. Eso es lo que no sirve. Pero no es que el sorgo no sirve, porque en algunos lugares no tenemos otra opción. Entonces, hoy la tecnología realmente me parece que vino para ayudarnos a resolver esta problemática. Lo que ustedes tienen que entender que el grano de sorgo es un grano muy chiquitito, de alto peso específico, que entra al rumen de una vaca, se va al fondo y pasa de largo. Y si no tengo la suerte de que le calce entre las dos muelas a la vaca en el momento en que la vaca toma el bocado, yo estoy seguro que jamás un grano de sorgo va a volver desde el rumen a la boca para que la vaca lo rumie. Una vez que entró al rumen se fue. Entonces, si no está lesionado físicamente eso que envuelve a los endospermas, que se llama pericarpio, no hay forma de acceder al almidón. Y encima es un grano complejo porque tenemos, al igual que en el maíz, un endosperma córneo que está organizado como se ve en la foto de arriba, los gránulos de almidón muy cubiertos por una matriz proteica que hacen que ese almidón sea bastante inaccesible, y después un endosperma harinoso, que es el que está abajo, en donde yo tengo los gránulos de almidón más expuestos, más accesibles a las bacterias. Pero todo esto encima está dentro de un pericarpio que hay que romper para que las bacterias entren y se encuentren con esta complejidad dentro. Entonces, hay que lesionarlo de alguna forma, y sabemos que si lo lesionamos, realmente nos permite producir, también como con maíz. Este es un trabajo que yo hice en mi pasar por INTA y CONICET, en donde evaluamos suplementación de novillos a pastoreo con una dieta basada en pasturas de alta calidad, suplementado al 40% con silo de maíz, línea roja, o 40% silo de sorgo, línea amarilla, comparado con un tratamiento de animales que consumían solo pasto. ¿Qué es lo que vimos? No hay diferencia en ganancia de peso. Cuando el nivel de digestión de almidón que logramos fue del 84%, la digestión aparente de almidón. No hay diferencia en ganancia de peso. Lo que nos permitió el silo en el sistema, en este caso, es pasar de una carga de 2,4 animales por hectárea en la línea verde a una carga de 4,6, pero sin afectar ganancia de peso, con lo cual la producción de carne por hectárea se duplicó. Entonces, si procesamos el grano
con un cracker específico de sorgo, pero pulverizando el material, porque sabemos que no hay otra forma de romper esa incongruencia, por lo menos con la tecnología que hasta ahora teníamos, sabemos que funciona. Un poco la inquietud es, o sea, ¿podremos ir un poco más allá con este nuevo sistema de procesamiento? Como dice acá, para garantizar el procesamiento de grano en silo de sorgo hay que picar fino, efecto cuchillas y cracker. Ustedes saben que la longitud teórica de corte, o TLC, que es la indicación que le pide a la máquina de un largo de picado objetivo, se regula con la velocidad del colector de la máquina. Entonces yo tengo una contracuchilla y una cuchilla que trabajan a una velocidad constante. Entonces si yo traigo la planta hacia adentro del sistema de corte de la máquina en forma rápida, la planta esquiva cuchillas y el tamaño de la longitud de picado aumenta. Si yo traigo la planta de una forma lenta al sistema de corte de la máquina, la cuchilla agarra más veces la planta. Y como agarra más veces a la planta y pica más fino, también le pega al grano. Entonces también hay lesión física de los granos con cuchillas cuando yo pico. Por eso, cuando pico más fino, o sea, no solamente no tengo partículas grandes que me compliquen el acercamiento de rodillo, sino que además lesiono mucho más grano con las cuchillas. Por eso, en un cultivo como este, siempre se ha recomendado, si querés procesar grano, tenés que picar fino. No te queda otra opción. Y también tenemos claro que si el grano sorgo no se procesa, como dicen los cordobeses, se va a la bosta, digamos. O sea, no hay otra. Entonces, no puede pasar esto. No puede pasar esto porque en realidad lo más importante que tenemos en un cultivo de esas características es realmente el grano. Y esto pasa, esto pasa en Argentina, digamos, no es que pasa en el planeta Marte, pasa acá. Entonces, en abril del 2016, CLAAS entra al país los 2 primeros procesadores Schwedlich y justo los presentan en la reunión forrajera que hace tradicionalmente INTA Manfredi. Y charlando con la gente de CLAAS surgió la idea de evaluar esto. O sea, un poco nos pusimos a hablar y Pepo me decía, Leandro, estaría bueno hacer algo con esto. Y le digo, la verdad, en maíz no tiene mucho sentido hacer algo, porque realmente no hay nada que discutir en maíz. Yo en maíz lo vengo viendo funcionar en Estados Unidos desde el año 2011 y la verdad la información está consolidada, publicada, hay papers hechos, o sea, no hay más nada que discutir. En Estados Unidos, quien decide reemplazar un cracker en una máquina que tiene la opción del multicrop, directamente piensa en este tipo es más, cuando tiene ese tipo de cracker, ni siquiera cambian el cracker, cambian solo los rodillos directamente, porque el sistema es el mismo, lo que cambian son los rodillos. Ahora, sí sería muy bueno evaluarlo en sorgo, porque no hay nada hecho en el mundo en sorgo, y para nosotros en Argentina sería una gran solución, en Argentina y en el mundo, para romper esta incongruencia que no ha permitido que el cultivo se expanda hasta donde se puede expandir. ¿Por qué? Porque el grano termina en la bosta sin ser digerido. Entonces surgió un trabajo en conjunto con la Cámara de Contratistas Forrajeros, con el apoyo de la gente de CLAAS, y en donde también involucramos a la Universidad de Florida en Estados Unidos, que hoy está en marcha. Este trabajo lo hicimos al final de la campaña pasada, en el mes de mayo, medio de la galera, conseguimos un cultivo de sorgo que era óptimo para el trabajo, porque estaba en un estadio de grano maduro, y todavía la planta tenía un tallo bastante verde. Entonces dijimos, bueno, hagamos una evaluación de este sistema de procesamiento sobre sorgo. Entonces, encontramos un material que tuvimos disponible en ese momento en el mercado. La máquina que usamos es una 980 con un rotor de 28 cuchillas y un cabezal Orbis de 9 metros. Y los tratamientos básicamente fueron 3, sin cracker y una longitud teórica de corte de 15 milímetros. Ahí tenemos el antecedente de una tesis de grado que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, de Juan Barnés, en donde lo que se hizo es evaluar esto de la incongruencia entre el tamaño de picado y procesamiento de grano, y nosotros determinamos ahí que realmente si queremos procesar grano de sorgo hay que trabajar de 15 milímetros hacia abajo. Entonces dijimos para este trabajo, bueno, si ya sabemos que ese es el límite, entonces fijémonos ese límite como para empezar a trabajar. Entonces el primer trabajo lo hicimos así, 15 milímetros y sin cracker. Acuérdense que el tratamiento sin cracker hay que hacerlo porque las cuchillas también lesionan grano, entonces podemos tener ahí un efecto de la cuchilla.
Hicimos el uso del multicrop cracker específico para sorgo, que son rodillos de 250 milímetros, uno de 125 dientes y el otro de 150 dientes, y trabaja a una velocidad diferencial de giro del 40%. Esto cabe aclarar que la regulación la hicimos afuera y con calibre del acercamiento de rodillos a 1 milímetro. Y después, el otro tratamiento, una vez que hicimos la evaluación sin cracker, la evaluación con el primer cracker, que es el multicrop, hicimos una evaluación con el cracker Schwellich, en donde son rodillos de 250 milímetros de diámetro con 110 y 140 dientes, y este trabaja con una velocidad diferencial del 50%. Bueno, algunas imágenes del trabajo de campo que hicimos, simplemente para que ustedes, digamos, entiendan. La máquina pasó y eso que se ve ahí son cajas que nosotros pusimos en donde se colecta la muestra. Ustedes saben que cuando la máquina tira por la descarga el material por una cuestión de peso específico, los granos van a más velocidad que el tallo y las hojas. Si nosotros tiramos la muestra al piso, podíamos perder, obviamente, parte del grano. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una caja. La máquina pasó y lo que quedó adentro de la caja era la muestra. El 100% del material adentro de una caja era la muestra. ¿Tá? Así hizo este trabajo. Después hicimos con Juan Barnés el procesamiento de todas esas muestras en el laboratorio de la Universidad de Agronomía de La Plata, en donde secamos todas esas muestras, y una vez que hicimos ese secado y la evaluación con el separador de Pensilvania, todas esas muestras se embalaron y hoy están en manos el grupo de la Universidad de Florida, en donde estamos haciendo las corridas en laboratorio. Algún dato bastante interesante que surge, lo primero es que cuando hicimos la separación de las muestras con el separador de Penn State, lo que vimos es que en general, sin cracker o con el cracker de sorgo, por encima de la zaranda de 1,9 centímetros, quedaba bastante menos material, incluso con el cracker de sorgo, que lo que quedaba usando Schwellich y picando a 15 milímetros. Lo cual es un dato bastante interesante porque nos está mostrando que realmente nos está permitiendo lograr una fibra más larga al momento del picado. Por otro lado, y esto es a los fines simplemente de que ustedes tengan una idea visual, porque la información está cocinándose en el horno todavía, pero nosotros, esa es la foto de las muestras 1 a 36 en donde no usamos cracker. Fíjense a simple vista y es lo que queda colectado en la zaranda número 3 del separador de Pensilvania. Fíjense a simple vista, digamos, lo que uno aprecia en cuanto al procesamiento de grano. Cuando no craqueamos, cuando craqueamos con el cracker convencional o cuando craqueamos con el cracker Schwellich. Acá es como que uno a la vista no ve grandes diferencias, pero realmente cuando uno ve esa foto, y me acuerdo que Juan me decía, la verdad que si le mostrás esto a un productor no puede decirte que no va a usar un cracker en un silo de sorgo, digamos. Es una cosa que a la vista te asusta ver todo ese grano así. Y son toneladas de grano. Imagínense un sorgo promedio, no hablemos de la zona núcleo maicera, hablemos de un ambiente más o menos como en donde yo vivo, Cuenca al Salado, y un sorgo haciendo más o menos las cosas bien produce 6.000 kilogramos. 6.000 kilogramos que si no lo craqueo, no menos de la mitad termina en la bosta. Y 3.000 kilogramos son 300 kilos de carne por cada hectárea ensilada, o son 3.000 litros de leche. Pónganle precio a eso, es más plata que lo que le tengo que pagar al contratista más todo lo que me cuesta el cultivo. O sea, el lucro cesante de no procesar ese grano es grandísimo y nadie hace esa cuenta. Cuando la gente muchas veces se pone a discutir con el contratista el uso o no del cracker por el diferencial que uno debería pagar por el mayor consumo de combustible, pérdida de eficiencia del trabajo, etcétera, etcétera, nadie hace esa cuenta de la cantidad de grano por hectárea que estoy teniendo en cada cultivo y cuánto voy a terminar tirando por materia fecal y no transformándolo en carne de leche. Esa es la primera cuenta que uno debería hacer como productor para tomar la decisión si paga un 15, 20% más de diferencial en precio por usar el cracker que corresponde. Las corridas de digestibilidad, como le dije, Almión y FDN están en marcha en la Universidad de Florida. Acá estamos utilizando novillos canulados como donante fluido ruminal. Se están incubando las muestras en tubos de 100 mililitros de polipropileno a 39 grados por 24 horas.
en una mezcla, digamos, esto es muy científico, pero se los cuento porque la verdad que de acá puede surgir algún comentario que sea una nueva idea para mejorar esto, porque esto empezó, pero sigue en marcha, con un segundo trabajo que ya estamos pensando y un tercero para el año que viene ya en producción animal. El fluido ruminal se mezcla con un buffer básicamente y ahí se incuba el sustrato, que en este gramo es la muestra de silo. Y acá hay un tema que desde el punto de vista de la metodología hay que hacerlo, pero que nosotros igual vamos a ir por la banquina en una parte, digamos, ¿no? Y que es el tema de pasar la muestra por una zaranda. Ustedes saben que cuando ustedes mandan una muestra al laboratorio, todos los laboratorios lo que hacen es agarran la muestra de silo que ustedes mandan y la pasan por un molino con una zaranda de 1 milímetro. Entonces, si uno quiere ver el efecto de un procesamiento de un grano que hace la máquina, realmente si vos pasás eso por una zaranda de 1 milímetro, realmente vos igualaste todo, si lo haces antes de evaluar la muestra. ¿Qué es lo que está aceptado a nivel mundial que simularía la rumia de una vaca? Más o menos. Lo que está aceptado es pasar la muestra por una malla, como dice ahí, de 6 milímetros de diámetro. Eso simularía, un poquito más de medio centímetro, la masticación que le hace la vaca. Ahora, sinceramente, yo creo que grano de sorgo que queda entero y entra a la boca de la vaca y se va al rumen, no vuelve más a ser rumiado. Con lo cual, si no, como decía hoy, si no tenés la suerte de que le calce entre 2 muelas a la vaca, olvídate de que ese grano vaya a tener chances de exponer su almidón a la digestión ruminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además de estas corridas que están en marcha, lo que vamos a hacer es hacer corridas con muestra sin procesamiento por la malla 6 milímetros. Y quizás fijemos un precedente para este tipo de evaluaciones, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Y una vez que se incubaron las muestras, 24 horas, lo que se hace, a las 48 horas se simula una digestión gástrica para hacer un poco la evaluación final. Bueno, acá tenemos los chicos que están trabajando en esto, colectando el fluido ruminal, las corridas, digamos, en el laboratorio que estamos haciendo, y están surgiendo datos interesantes que paso a comentar. El primer punto, lo que estamos viendo, es que el picado sin cracker definitivamente reduce la digestibilidad de la materia orgánica, o sea, del silo en su conjunto. ¿Qué es lo que vemos? Hay una diferencia en promedio de 6 puntos de digestibilidad en las muestras en 24 horas de incubación ruminal entre el no uso de cracker y el uso de cracker, tanto shredded como cracker convencional. Si esto se mantiene, para nosotros sería un antes y un después. ¿Por qué? Porque la principal problemática que hoy tenemos en Argentina y en el mundo es que un contratista no puede usar el mismo cracker para maíz que para sorgo, y tiene que andar con los dos crackers en el bolso, que pesan 400 kilos cada uno, a ver cuál le pone de acuerdo al cultivo que va a picar. Y el problema más grande, ¿cuál es? Que si la mayor cantidad de hectáreas que se hacen en Argentina son maíz, es muy fácil que un contratista tenga cracker de maíz, pero no que tenga de sorgo. Si nosotros, con este cracker, logramos que ese relojito nos permita trabajar en cualquier situación, se terminó el problema. Es un solo cracker para trabajar en diferentes tamaños de picado, en diferentes cultivos, y se terminó la discusión. Entonces, esto sería para nosotros realmente un antes y un después en materia de procesamiento. Segundo, estamos viendo que las mayores diferencias, no estamos viendo, como dice ahí, entre los dos crackers, como decía recién, grandes diferencias en 2 de las 3 corridas. La tercera corrida se acaba de terminar esta semana que pasó. No tenemos todavía la estadística hecha por una cuestión de que justo Nicolás anda de viaje tomando muestras de un ensayo en carne hace una semana, que no nos podemos sentar y conectarnos para hacer esta interacción, pero creo que esto mismo para cuando tengamos la reunión en Ameguino ya vamos a tener la gráfica con todas las corridas estas terminadas, y además de eso estamos haciendo una corrida para determinar almidón que va a ser fundamental en esta evaluación para corroborar las diferencias de dónde surgen. Como les dije, la molienda de 6 milímetros igual a las condiciones del tamaño de partícula y procesado del forraje y grano, es una pregunta.
Lo que me decía Nicolás, cuando metimos la muestra por la zaranda de 6 milímetros, lo que entraba era muy diferente de lo que salía. O sea, como que lo que salía se veía que tocaba bastante el grano, incluso la malla de 6 milímetros. Entonces, bueno, ahí está la discusión esta. O sea, como yo le dije a él, yo realmente no creo que si un grano de sorgo entra entero a la boca de la vaca lo rumi y lo vuelva a remasticar. Ese grano entró entero y se fue. No tiene más chance de poder ser digerido. Estamos pensando en hacer incubaciones a 48 horas para detectar estadísticamente esto que hablábamos de los efectos sobre degradabilidad de fibra, esto que pensaron quienes idearon esto y que todavía no está respaldado estadísticamente, de que esa fibra desgarrada tendría más chance de ser atacada por flora ruminal en menos tiempo de permanencia en rumen. Entonces sería como que el laburo que hace este cracker es una premasticación de lo que la vaca después va a terminar de digerir. Y por último, como dice acá, los resultados de digestibilidad de almidón a 24 horas van a ser claves en confirmar estas hipótesis y determinar potenciales efectos sobre digestibilidad de fibra. Estamos pensando en un segundo trabajo, que probablemente lo podamos hacer acá, que tiene que ver con establecer el rango de tamaños de picado en los que podemos trabajar con este procesador sin afectar la disponibilidad de almidón, para ya dejarlo fijado como se fijó para maíz, y por otro lado, obviamente, un trabajo en producción animal con sorgo que se van a estar sembrando en Estados Unidos el año que viene, y probablemente en esta campaña acá para repetir eso, que yo probablemente lo pueda hacer con vaquillonas en recría usando silo de sorgo como dieta base. Este es todo el equipo que está trabajando en esto en la Universidad de Florida. El de anteojitos del medio es Nicolás y el resto son todos chicos estudiantes, digamos, y algunos que ya están haciendo tesis de máster o doctorado del grupo de ellos. Así que, para terminar, una frase. En el mundo científico creemos solo lo que conocemos, lo que no conocemos lo averiguamos y para ello la clave es la investigación. Y como dijo un maestro, sin investigación no hay progreso. Agradezco mucho el tiempo y si tienen alguna pregunta, creo que tenemos como 5 minutos porque me tengo que ir corriendo para el aeropuerto. Gracias.